Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarnos, por hacernos parte de esta institución y bueno, de las preocupaciones que tienen ustedes por la educación. Es buena y válida. Desde la Asociación Dominicana de Profesores saludamos la iniciativa de ustedes y saludamos la invitación. Y tal como nos había dicho el señor Saúl, la idea es que tengamos un intercambio, que íbamos a obviar las formalidades, sino que es una especie de conversatorio, de manera que para nosotros esta es la entrada, la antesala, y pudiéramos en otro momento entonces tener un segundo encuentro, ¿no? En donde podamos presentar datos muy específicos, números, estadísticas. Quizá iniciar usted de manera breve, ¿verdad? Nos diga cuáles son los principales objetivos de la ADP en los actuales momentos y en qué están ustedes con relación a todo lo que tiene que ver con educación. Muy bien. De entrada, decir que la Asociación Dominicana de Profesores, que es un sindicato, cumplió 53 años, el 13 de abril de este año, y bueno, en esos 53 años la ADP ha estado aportando a favor de la educación, a favor de la sociedad dominicana. Además, no se tiene para obviar y estar hablando bobado por ahí. Le mandé mis excusas convenientes. Lo que pasa es que. Pero tú te quedas bien. No, yo te dije que quizás venga el miércoles. Pero como hoy, si vengo, me quedo. En esa hoy se amplió. Bueno, retomando, decía que la ADP es el sindicato de los maestros y naturalmente como sindicato procura reivindicaciones para sus afiliados, que son los docentes del sector público de la República Dominicana. Pero a diferencia de otros sindicatos, la ADP no solamente procura reivindicaciones para sus afiliados, que son los maestros y las maestras del sector público, sino que se ha caracterizado por demandar a favor de la comunidad educativa en sentido general, y detrás de cada logro que ha tenido la educación en la República Dominicana, pues ahí ha estado la ADP. Si pudiéramos citar el caso del 4%, todos sabemos que el 4% para la educación fue un reclamo de la sociedad en su conjunto, y en ese reclamo estaba presente la Asociación Dominicana de Profesores ADP, y que después que se logró el 4%, entonces la duda era si se podía aplicar, si no se aplicaba, si se aplicaba, qué iba a implicar. Y sabemos que incluso uno de los que ha dirigido los destinos de la República Dominicana dijo que el problema de la educación no era el uso de los recursos, que no eran los recursos que se destinaban. Bueno, lo cierto es que se aprueba el 4%, se aplica el 4%, y entonces continuamos nosotros mirando que la educación sigue teniendo un serio problema. Pero si hoy tenemos el libro de texto en las escuelas, ese ha sido un reclamo de la ADP. Si tenemos almuerzo y merienda escolar, también ha sido un reclamo de la ADP. La jornada escolar extendida ha sido un reclamo de la ADP. O sea, con esto estoy significando que la ADP, a diferencia de otros sindicatos, reclama a favor de sus afiliados, pero reclama también a favor de la sociedad. No me invitaron para hablar de la ADP, pero es necesario introducir lo de la ADP. Me invitaron para que conversáramos sobre la educación en Santiago, pero hablar de la educación en Santiago, hablar de la educación en la República Dominicana, porque los problemas que presenta la educación en Santiago como municipio, Santiago como provincia, son los problemas que están presentes en cada una de las provincias, en cada una de las demarcaciones de la República Dominicana. Y bueno, tengo algunas anotaciones aquí de nuestro punto de vista, cuáles son los problemas de la educación en la República Dominicana. Problemas básicos que afectan a la educación en la República Dominicana, las políticas que se han aplicado
del Estado Dominicano. Sí, el problema de la educación no viene de ayer, viene de antes de ayer, ni es responsabilidad del actual gobierno, ni del que pasó. Son problemas que la venimos arrastrando desde la misma fundación de la República Dominicana. Desde nuestro punto de vista, el Estado, a través de los diferentes gobiernos, ha aplicado políticas erráticas en materia educativa. Y podemos señalar el hecho de que el currículum que rige la educación en la República Dominicana no se corresponde con el contexto social de la República Dominicana, porque lo que se ha hecho en diferentes momentos y circunstancias, y lo han hecho distintos gobiernos, es traer modelos foráneos y tratar de aplicarlos aquí. Y han traído modelos de Costa Rica, y han copiado modelos de Brasil, y han copiado modelos de otros países también, incluso fuera del contexto latinoamericano y caribeño, creo que está más cerca a nosotros. Entonces, cuando se traen esos modelos aquí, esos modelos no logran adaptarse, no logran adecuarse, y eso significa y representa un serio problema, porque es que hay modelos que pueden funcionar en otros países, pero que no necesariamente funcionan en la República Dominicana, y demostrado está. Y ahí me voy a ubicar en el problema de la alfabetización, que es un problema que está causando serios estragos en la educación de la República Dominicana. Para nuestra época, cuando nosotros fuimos a la escuela primaria, a nadie, absolutamente a nadie, se le ocurría que un niño saliera del primer grado de la educación primaria sin estar alfabetizado. Si un niño, cuando pasaba de primer grado a segundo grado de primaria, estaba completamente alfabetizado, y el currículum lo establecía así con toda claridad: que para el niño poder pasar de primer grado a segundo grado, debía saber leer y escribir perfectamente, y debía saber matemática elemental. Es decir, debía conocer los números del 1 al 100, debía saber sumar y restar de forma elemental, y el currículum establecía de manera precisa hasta qué número debía sumar el niño que pasaba de primero a segundo. Si el niño no dominaba eso, sencillamente era un niño que debía repetir el grado. A alguien se le ocurrió traer un modelo foráneo, aplicarlo aquí y establecer mediante una ordenanza que los niños podían pasar del primer al segundo grado sin estar alfabetizados, y que del segundo podían pasar al tercer grado, y que entonces en tercer grado era que si el niño no cumplía con los propósitos del grado, entonces debía repetir. Tamaños errores, porque ahora resulta que estamos teniendo niños que pasan a segundo, que pasan a tercero, sin estar alfabetizados, y entonces el maestro de cuarto grado se encuentra con un grupo, digamos, de 40 estudiantes, y de los 40 estudiantes hay 25 que no saben leer ni escribir. Entonces el maestro tiene tamaño problema, porque el maestro tiene que decidir qué hago. ¿Desarrollo los contenidos del cuarto grado con los niños que saben leer y escribir? ¿O lo dejo ahí en un rinconcito haciendo lo que se pueda y me pongo a alfabetizar los que están analfabetos? Cualquiera de las dos cosas que haga es grave. Lo que debía ocurrir es que el niño, como ocurría antes, no vaya del primer grado al segundo sin estar alfabetizado, ni vaya del segundo al tercero sin estar alfabetizado. Entonces, esas lagunas que empiezan ahí en el primer grado se van por todos los grados del nivel primario, llegan a los grados del nivel secundario, y nos encontramos en las universidades estudiantes que ya pasaron el nivel primario, el nivel secundario, llegaron a la universidad y llegaron en condición de semi-analfabeto, porque pudiera que lean y escriban con dificultades, pero ¿qué de poder interpretar lo que leen? Es decir, la comprensión lectora, ya sea de manera oral, de manera escrita, los niveles de comprensión están muy limitados. Y se lo dice alguien que ha tenido experiencia en todos los niveles
del sistema educativo dominicano, y que en la universidad me he encontrado con esos casos de estudiantes que van con el título de bachiller, que deberían tener un buen nivel de comprensión lectora y no lo tienen, y por lo tanto son estudiantes universitarios fracasados. De manera que para nosotros ese es uno de los problemas fundamentales que tiene que resolver el Estado en materia de política educativa. Es decir, tiene que establecerse nueva vez que para el niño pasar de primero a segundo grado y de segundo a tercero debe estar completamente alfabetizado, porque con eso evitaríamos las lagunas que se están dando. Y a nosotros nos preocupa grandemente el hecho de que el Ministerio de Educación, incluso lo han puesto en boca del presidente de la República, la educación bilingüe. Y yo digo, pero no tiene caso de hablar de educación bilingüe en la República Dominicana si no hemos resuelto el problema de la alfabetización. Pero junto con el problema de la alfabetización, otro asunto que tenemos que resolver es la cuestión del nivel inicial, porque hay tamaña disparidad entre la cantidad de grados que hay del nivel inicial y los grados que hay de primer grado de primaria. También tenga 5 secciones del nivel inicial, el que complemente el trabajo que ella realiza. Y eso está previsto, y eso está planteado, pero no ejecutado en la República Dominicana. Si salimos y buscamos, nos vamos a encontrar que son muy pocas las maestras ayudantes en el nivel inicial en el sistema educativo Ustedes de la República Dominicana. los colegios privados lo tienen. Así que como está diciendo. Ok, pero una inquietud en eso. Sí. Los niños van a primer grado. El deber o el programa que debe seguir ese maestro es enseñando a leer y escribir, ¿o no? Pero es lo que él dijo, que tenía una ordenanza. Sí, pero eso es a lo que no van el grado, pero si el maestro se empeña en enseñarlo, debe aprender. O es que el programa no está para que aprendan. O sea, me llega la inquietud. Porque si los niños van, unos pasan y otros no, unos aprenden y otros no, porque no aprenden. Una de las razones es porque la mayoría de los que llegan al primer grado no tienen la oportunidad de haber ido al nivel inicial. En el nivel inicial el niño garabatea, el niño colorea, el niño va ejercitando, se va ejercitando físicamente y mentalmente. Es decir, se va preparando como la antesala para que ya tenga todas las condiciones de poder desarrollar lo que está planificado para el primer grado. Ese es un elemento. El otro elemento, el tope de alumnos que debe tener un maestro o una maestra del primer grado son 35 estudiantes. ¿Cuánto tiene actualmente? Nos encontramos escuelas donde tienen 49, donde tienen 50, donde tienen 51. Por ejemplo, puedo citar el caso de la escuela Salomé Ureña en el barrio Obrero de la zona sur. Es una de las zonas en donde hay mayor congestión en términos de aula. Pero la maestra que está en ese grado, que está y debería tener 35, pero tiene 49, pero tiene 48, tiene 47, si tiene una sobrepoblación estudiantil, tampoco cuenta con una ayuda. ¿Cuánto debe ser lo ideal? Lo ideal es 35 ya. Eso es mucho. Y es mucho todavía, pero si de 35, que es mucho, lo llevamos a 45, a 47, y hay escuelas en donde hay 50 y más de 50, entonces el problema es peor. Pero si nos vamos a una aula que no tiene las más mínimas condiciones, porque los niños están, digamos, uno encima de otro, imaginémonos con estas temperaturas que están haciendo, por suerte ya estamos de vacaciones, pero nos tocó parte del calor en las aulas de clase, lo que eso implica. Y si a eso le sumamos que no hay libro de texto, porque una cosa es lo que dicen las autoridades, lo que dice el ministro de Educación o lo que anuncia el ministro de Educación. Hay que ver si lo que anuncian las autoridades del Ministerio de Educación en realidad está en el terreno de los hechos. No siempre está. ¿No? Entonces, debían aprender en el primer grado, pero no aprenden por eso. Algunas veces no está el mobiliario que debería estar.
pero hay un elemento que no lo he tocado y no tiene directamente que ver con el Estado, sino que tiene que ver con el contexto social de la República Dominicana, las familias. Y bueno, el Estado también tiene responsabilidad en esto, porque en los últimos tiempos, desde el Estado, se le ha vendido a la población que la escuela es la responsable número uno de la educación, y no es así. Ustedes lo saben igual que lo sé yo. La familia es la responsable número uno. Y si comparamos los niños que van a las escuelas públicas y los niños que van a los colegios privados, la diferencia es importante. A ninguno de ustedes se le ocurriría, cuando desde el colegio le mandan una notificación de que usted debe pasar por el colegio, que hay la entrega de notas, o porque hay una reunión, si no puede ir papá o mamá. ¿Es así o no es así? En las escuelas públicas da igual. Un mínimo porcentaje de los padres da la cara, apoya, y los resultados son diferentes. Eso es lo que aprendo. Los que no tienen a papá y a mamá pendiente para darle seguimiento, para darle el apoyo, para ayudarle a realizar los ejercicios y las tareas, casi siempre son niños con pésimos resultados, y casi siempre son los niños que terminan reprobando el grado. Entonces, desde el Estado se quiere que sea la escuela la responsable número uno de la educación, ¿verdad? Pero desde el Estado no se han creado las condiciones. La jornada escolar extendida se reclamó desde la ADP y desde otras instancias del Estado. Se está ejecutando la jornada escolar extendida, pero ¿en qué condiciones se está ejecutando la jornada escolar extendida? Es decir, tenemos a los niños y a los jóvenes que van desde las 8 de la mañana a la escuela, salen a las 4 de la tarde, pero sobre la base del mismo currículo, con los mismos contenidos, con los mismos maestros. Es decir, no ha cambiado nada, solamente se ha prolongado el horario. Cuando la jornada extendida se idealizó, se pensó para que en ella hubiera mucho más que los maestros, mucho más que el contenido, que hubieran profesores ayudantes, que hubieran monitores para enseñar arte, para practicar deporte, para un sinnúmero de cosas que van a complementar, porque el niño que tiene la posibilidad de estar con su maestro y desarrollar los contenidos del currículum en horas de la mañana, y en la tarde se le lleva a un salón acondicionado para practicar música, o se le lleva a una cancha para practicar deporte, o se le tiene un monitor para que le pueda dar cierto nivel de reforzamiento, digamos que tiene debilidad en la lectoescritura o en las matemáticas. Entonces el maestro guía va a indicar que el estudiante X tiene esa dificultad y que entonces debe asumirlo en la tarde el monitor tal para que le refuerce la lectura o las matemáticas. Si ocurriera eso, entonces tendría sentido la jornada escolar extendida y los resultados fueran diferentes. ¿Por qué no son diferentes los resultados? A pesar de la jornada extendida y a pesar de la inversión que se está haciendo en la educación. Es precisamente por eso, porque se ha hecho mucha publicidad, pero los problemas no se han resuelto. Fíjense que nosotros terminamos el año escolar, el presente año escolar, con un serio debate con el ministro de Educación y con las autoridades del Ministerio de Educación. Ustedes saben por qué. El registro de grado, que es el libro en donde se hacen las anotaciones de todo lo que va ocurriendo en el año escolar, empezando por registrar los nombres y apellidos, el nombre del papá, el nombre de la mamá, la fecha de nacimiento, todo eso. Eso debe estar para cuando se inicia el año escolar. Cuando faltaban 3 meses para concluir el año escolar, el Ministerio envió un registro de grado. Lo envió en formato digital para que en las escuelas, con los recursos que disponían, tuvieran que imprimir. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que había una discordancia entre el registro de grado y la ordenanza que rige el sistema de evaluación. Y nosotros decíamos, no es posible, no se aplica, están inventando. Y hasta el último momento nos mantuvimos en ese cuidado. Al final, el Ministerio de Educación tuvo que emitir una comunicación diciendo que ciertamente el registro de grado que habían enviado en formato digital no se correspondía y que por lo tanto había que adicionar unas páginas
al libro para más o menos adecuarlo a la ordenanza que rige el sistema de evaluación. O sea, con ese nivel de improvisaciones tampoco se puede avanzar en educación en la República Dominicana. En el momento en que se corrija ese tipo de situación, yo pienso que sí, que pudiéramos nosotros empezar a salvar situaciones, a tapar baches y poder colocarnos en otra posición. Profesor, si usted fuera el ministro, yo soy el presidente y los juramentos ministros, ¿por dónde usted comienza? ¿Dónde usted comienza? ¿Y qué rol le da usted a la sociedad, no la sociedad organizada, premiada en la ADP, a la sociedad civil, demandando qué? Porque vivimos en dos países, un país que la ADP con la escuela pública, o el sector público y el sector privado con los colegios. En los colegios aquí tenemos un director de colegio, don Víctor de Texas, del colegio de mis hijos fueron al colegio privado. Y nada de eso usted lo siente en el sector privado. ¿Dónde está la falencia? ¿Por qué es que se da en el sector público la falencia que usted describe, decadente en los niveles educativos, que es una noticia común para todos? Usted es el ministro, ¿cómo usted comienza? En educación es clave la planificación. No solamente en educación, en cualquier sector de la vida humana, la planificación es fundamental. Y en el ámbito empresarial ustedes lo saben que eso es fundamental. A nadie se le ocurre de la noche a la mañana, yo tengo un capital y voy a hacer zapatos, o voy a hacer cigarros, o voy a sembrar plátano. Previo a eso yo hago una planificación. Y de hecho, en la República Dominicana, cuando se aplicó el primer plan decenal de educación, a partir del año 93, los resultados de la educación cambiaron y mejoraron drásticamente. Y ese plan decenal de educación fue elaborado con el concurso de toda la sociedad. La sociedad civil tuvo un rol estelar. Entonces, aquí hay que elaborar un nuevo plan decenal de educación. Un plan decenal de educación con el concurso y la participación de todos los sectores de la vida nacional. Un plan decenal de educación que, independientemente de quién esté dirigiendo los destinos del Estado, asuma eso como la bandera, como el norte a seguir en materia educativa. Que no existe hoy. No existe. Ese plan decenal de educación se aplicó cuando terminó el primer plan decenal de educación. Se intentó hacer un segundo plan decenal de educación, pero hicieron un disparate y tiraron todo por la borda, y a partir de ahí hemos estado en retroceso en materia educativa, hemos estado inventando totalmente. Entonces, reitero, si fuera ministro de Educación, lo primero es planificar, y para esa planificación contar naturalmente con el concurso de toda la sociedad. Pero hay que comprometer a las familias y hay que volver a insistir en que la responsable número uno de la educación es la familia. La escuela cumple un segundo rol, un segundo papel, y naturalmente a la escuela hay que prepararla para que ese rol de segunda mano que tiene que hacer lo pueda hacer de manera eficaz, de manera eficiente. Y déjenme decirle que, contrario a lo que se cree, los profesionales de la educación pública en la República Dominicana están capacitados. Están capacitados porque, no solo porque tienen el título que ha sido otorgado por las universidades del país, están capacitados porque en los hechos así se demuestra. Como se dice popularmente, los docentes de las escuelas públicas hacen de tripas corazón y logran lo que pueden lograr con lo poco que les llega. Y aquí incluso hay que hacer la comparación. Hay escuelas que son del sector público, pero que están dirigidas por algunas instituciones que no son del Estado, es decir, son instituciones, digamos, semioficiales. Puedo citar el caso del Politécnico como IPISA, o el Politécnico Don Bosco, o el Politécnico Las Mercedes. Los resultados que salen de ahí son diferentes. Pero ¿por qué los resultados que salen de ahí son diferentes, aun cuando son instituciones del sector público? Bueno,
tienen autoridad, porque algunas veces incluso desafían las decisiones del propio Ministerio de Educación en función de que ellos entienden que lo que está decidiendo el Ministerio de Educación no es lo correcto. Diferente porque para un estudiante entrar a IPISA o al Politécnico Las Mercedes tiene que pasar por un sedazo. Es decir, en el Politécnico Las Mercedes, un niño que va a hacer... El Politécnico Las Mercedes está en la Estrella Sadalá. El femenino. Venga a tu casa. Es que nuestra señora, es que yo siempre lo digo, nuestra señora. Lo que pasa es que Sí, muy largo. hicieron un ajuste, hicieron un cambio. Ya no Mira, es Miguel, dame decirte para hablarte con esas explicaciones vale todo, porque hay cosas que uno no sabe y no. Pero por ejemplo, antes de yo ir todo lo que tú me estás diciendo, mira lo que yo quiso de la ARP, para enfocarnos en la ARP. Y te voy a hacer honesto, o sea, y no, ¿verdad? Y con todo el respeto. La ARP es la retranca, eso es lo que la retranca a la educación de la República Dominicana. La ARP coge y el día menos pensado dice, hoy no hay clases y no dan clases. La ARP, la cantidad de horas, la cantidad de días que trabajan los profesores de la ARP, cuando tú lo comparas con cualquier otro país, es muchísimo menos. Tú también, dicen que la gente que está ganando más dinero son los profesores ahora, que está muy bien, pero que se los roban, las escuelas públicas le roban los estudiantes a los profesores, sí. Dicen que, por ejemplo, mira, por ejemplo, yo tengo una experiencia yo tengo una experiencia que la he repetido muchas veces y es la siguiente. Una vez yo iba mucho antes porque los clientes nuestros los instalaron en Singapur y yo estoy hablando y veo en el hotel que está ahí, que hay una actividad en el hotel y veo que el tipo que está hablando dice que es el gobernador del Banco Central de Singapur. Y yo, coño, pues en inglés. Yo una vez lo dijo, un rubio colorado hablando y lo contrató el gobierno como gobernador del Banco Central de Singapur. Entonces, el Banco Central, miren por dónde anda. Entonces, ¿qué pasa? Dice otra cosa, que la ARP no permite que se traiga ningún profesor de los países que hablan gurú que aparezca en Colombia o que aparezca en Argentina, en Cuba, lo que están huyendo de Venezuela. O de Venezuela. Entonces, esas son las cosas que, por ejemplo, que uno oye, por ejemplo, los días de la discapacidad, eso, por ejemplo, esas son las cosas que uno oye, que uno dice, por ejemplo, hace poco, que yo, que la de PECO va a trabajar este viernes o algo así, no recuerdo, pero tal vez no puedo recordar. Bueno, la última marcha, no fue una marcha, fue una reunión que ustedes tuvieron. Asamblea. Sí, entonces, esas son de las cosas que tú dices, bueno, aunque haya buena intención de un gobierno, si tú tienes toda esta resistencia y toda esta cosa, lo pone aún más difícil. Porque, por ejemplo, la tal entendida, ADP tiene la suficiente fuerza y recursos para decir, no, espérate, la tal entendida vamos a organizarlo nosotros. Con mi escuela, yo me voy a fajar a organizar mi escuela y yo voy a evaluar mi director que pertenece a la ADP y mi nieto, los que están en la ADP, y vamos a organizar esto, vamos a hacer un modelo de ejemplo como es, por ejemplo, la ciudad de Santa María. Que yo salí de ahí súper impresionado. Entonces, ¿por qué ADP no hace eso? Y escúchame que son muchas preguntas, pero ¿verdad? Para romper el hielo, porque aquí, si tú no estuvieras aquí, estuviéramos hablando más de la ADP, con la ADP de la enseñar. Eso es verdad. No, yo no cambio. Para romper el hielo. No, pero ahora la pregunta todavía es la preocupación, siendo una llamita para ustedes mejorar, porque seguro que tienen muchas lagunas ustedes también. Ustedes no son perfectos, pero y siempre hay que buscar dónde viene el problema para ver cómo vamos mejorando todo. Cómo empujamos juntos. Y cómo empujamos juntos. Bueno, son muchas preguntas, vamos a intentar. Si se me escapa Eso mismo, tratamos. Miren, la ADP en desacuerdo total, no es una retranca. No es una retranca porque uno de los que intervino hizo referencia a estudios que ha hecho la ADP y que lo ha puesto sobre la mesa. Recientemente
y le envié vía WhatsApp a Saúl, se publicó un estudio similar, así que te refiero, para que lo puedan compartir, para que lo puedan ver sobre la realidad educativa en la República Dominicana, cómo andamos hoy, ¿no? Y eso lo tienen las autoridades, se ha publicado, y les invito a que cuando tengan el momento lo puedan socializar, lo puedan ver. La ADP siempre va a estar a la disposición de aportar, de colaborar. Necesariamente tiene que encontrar interlocutores válidos, porque algunas veces tenemos autoridades de educación que se tornan tosudas, autoridades que no entienden que toda la verdad no está de un solo lado, que de este lado hay profesionales de la educación que son los que están batiendo el cobre, como se dice popularmente, y que conocen más de la realidad que cualquier otro. Ok, hay unos funcionarios que tienen la responsabilidad de dirigir el sistema educativo, pero si lo dirigen desde oficina con aire acondicionado, si trazan planes y políticas educativas en función de modelos foráneos y en función de una realidad que se ve en un cuarto con aire acondicionado, vamos a seguir fracasando. Hay que ir a ver la realidad de la escuela Enriquillo en el barrio Los Ciruelitos, la realidad de la escuela Eno Balaguer en el barrio Cienfuegos, la realidad de la escuela Salomé Ureña en el barrio Obrero de la zona sur, y junto con los maestros, y junto con las familias, y junto con la realidad que viven los niños y las niñas en esos centros educativos, entonces trazar las políticas educativas y planificar en función de ese contexto social en el que nos toca vivir. Pero hay que llamar a la familia y comprometer a las familias también, porque sin las familias no podemos llegar muy bien. Reitero, los docentes de la República Dominicana son un amplio conglomerado, hay de todo. Si dijera que todos los docentes de la República Dominicana son excelentes, estaría diciendo algo que no se corresponde con la realidad. Si dijera que todos los docentes de la República Dominicana tienen buenos resultados en términos de los procesos de enseñanza-aprendizaje, estaría diciendo algo que no se corresponde con la verdad. Hay de todo. Hay excelentes, hay muy buenos, hay regulares y hay docentes que tienen que mejorar en muchos aspectos y que tal vez, tal como decía alguien, debía retomarse ese incentivo por resultado. En una ocasión teníamos incentivo, es decir, el salario docente tenía incentivo y tú tienes un incentivo porque trabajas en una zona rural aislada. Y tú tienes un incentivo por el título, y tú tienes un incentivo por los resultados que tienes. Debemos volver a eso. De las horas de clase, bueno, ciertamente, porque yo no puedo venir aquí a pintar una realidad como esta. En ocasiones, la ADP convoca actividades en horario laboral y se pierde con horas de clase. Ahora, no en la dimensión y en la cantidad de horas. Se ha dicho, que se dice y que se ha publicitado, porque en contraparte con eso, también el otro día publicó un periódico algo que nosotros declaramos. El ministerio debe sacar, el señor ministro debe sacar bien las cuentas, porque él ha dicho que se pierden no sé cuántos millones por cada día de docencia por culpa de la ADP. Pero resulta que aquí se pierden horas de clase porque a un político se le ocurrió hacer una actividad de campaña en la escuela y convocar a los profesores afiliados al partido o al candidato. Esas son realidades que están ahí. Es decir, para que veamos las cosas de un lado y del otro también. Pero aquí hay escuelas que han tenido que suspender la docencia por 2 y 3 días porque la escuela se ha inundado. La escuela Daniel Smith en el barrio Cienfuegos, con una de las lluvias que hubo recientemente, por 3 días no hubo clase en la escuela Daniel Smith. Los niños estuvieron privados de recibir la docencia porque se inundó la escuela y las autoridades no acudieron con la presteza que tenían que acudir a resolver ese problema. Entonces, ni debe perderse docencia por las actividades de la ADP,
o debe reducirse la cantidad de horas de clase que se pierden por actividad de ADP, y en eso estamos de acuerdo y se pueden hacer ajustes en función de eso. Pero también desde el Estado, desde el Ministerio de Educación, tiene que resolver la situación, porque se pierden horas de clase, oigan, por lo más elemental que se puede perder una hora de clase, porque el maestro o la maestra tiene que coger el suape y la escoba para limpiar el aula, porque el señor ministro de Educación canceló el personal de limpieza, y a esta altura, si terminamos el año escolar faltando personal de limpieza en las escuelas, una escuela de 24 aulas, con 3 consejos o con 2 consejos, ¿cómo Bien. alcanza? No es posible. Si no es posible que se pierdan horas de clase por ese consejo. Entonces, ¿y qué tenemos que volver a esa unidad de todos los sectores sociales? Ver todas estas fallas y que todos nos comprometamos por igual para encontrar las soluciones, porque lo que estamos hablando es de la educación. Sin educación no avanza ninguna sociedad, y ustedes pusieron algunos ejemplos de comparto. Definitivamente lo comparto, es así. Que se traigan docentes extranjeros o expertos. La experiencia dice que aquí no ha dado resultado. Eso. Particularmente un servidor, bueno, yo soy un dirigente a nivel municipal de ADP, no soy quien toma las decisiones, pero en lo personal y particular no me opondría para que hagamos la comparación y veamos los resultados. Si los que vienen de Colombia, los que vienen de Venezuela, los que vienen de Cuba o donde lo quieran traer, pueden lograr mejores resultados que los profesores dominicanos. Yo lo dudo, pero podemos hacer la prueba. No, porque es que la realidad de Colombia, de Venezuela o de Cuba es una y la de la República Dominicana es otra, muy distinta. Pudieran traer asesores para que conozcan la realidad educativa de la República Dominicana y junto con lo que están batiendo el cobre en las aulas de la República Dominicana, con todas esas adversidades que mencionamos ahorita, elaboremos entonces planes y proyectos y echemos hacia adelante la educación. Porque yo reitero, no se trata de oponerse por oponerse. Y la ADP no es ese monstruo así que se ha vendido. Porque cuando se fundó la ADP un 13 de abril del año 1970, el primer reclamo fue que el gobierno de Balaguer aperturara la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los liceos y las escuelas que lo habían cerrado por disposición del gobierno. Así fue el primer reclamo de la ADP, y a partir de ahí vinieron entonces las reivindicaciones para los docentes. Y desde ese entonces la ADP ha estado haciendo aportes a favor de la educación. Y desde la ADP se ha reclamado, por ejemplo, que en vez de contratar un suplidor para que lleve comida a las escuelas, la comida se cocina en las propias escuelas. Aquí tenemos 2 ejemplos en Santiago. Tenemos el caso del Colegio del Carmen y tenemos el caso de la escuela Arturo Jiménez Sabater en Gurabo, donde se cocinan los alimentos. Y lo que nosotros sabemos es que se comen alimentos de mejor calidad y se comen alimentos con un menor presupuesto. ¿Por qué no hacerlo? Porque hay algunas escuelas, incluso de las que construyó el pasado gobierno, que le habilitaron cocina, la diseñaron y le construyeron una cocina y la equiparon de un todo. La escuela, por ejemplo, María Eugenia Hernández, en el barrio Francisco de Rosario Sánchez, es de la que se le construyó una cocina, se le equipó de un todo. Y si vamos ahora ahí, nos vamos a encontrar con unos equipos de cocina que se oxidaron y se dañaron y que hoy no sirven y que nunca se han utilizado, y todo ese recurso del Estado Dominicano que debía estar destinado a otro renglón, lo destinaron ahí para nada. Pero hay un dato importante que yo debo darle a ustedes, y lo hemos dicho en múltiples ocasiones. En la provincia de Santiago teníamos 32 planteles educativos en proceso de construcción, algunos muy avanzados, en un 85, en un 90%. A muchos de esos planteles escolares no ni siquiera lo han cuidado. De eso solo se terminó un plantel educativo, que es el que está en el campus del recinto UAS Santiago. Hemos tenido una batalla permanente y constante por la escuela que se construye en
la comunidad de Villaverde, en Gurabo, que está a punto de ser concluida, que han reiniciado los trabajos por insistencia de la comunidad y por insistencia nuestra una vez, 2 veces, 3 veces. Hace 2 semanas me informaron los comunitarios que habían parado de nuevo porque al ingeniero no le desembolsaban recursos. Cuando la aspiración de esa comunidad y de nosotros también es que ese plantel pueda estar terminado para reconexionar la escuela Salomé Ureña, que está cerquita ahí, la escuela Hermanos Díaz Moreno. Entonces tiene que haber un compromiso de parte del Ministerio de Educación y del Estado. Pero como esa, repito, tenemos un plantel educativo en la Villa Olímpica, tenemos otro plantel educativo en la comunidad del Papayo para la zona sur. En Navarrete, en Sánchez del Yaque. En Navarrete es donde está concentrada la mayor cantidad de los planteles que quedaron en proceso de construcción del pasado gobierno y que no lo han mirado. Villa González hay una cantidad importante, sobre todo en Villa González y en Navarrete están concentrados la mayoría. Nosotros podemos tener esos, porque eso a través de la salación sería bueno. No, eso yo iba a decir que, miren Miguel, tenemos una agendita un poquito larga, Ya. pero yo